2 de febrero de 2023. Ha llegado a Zona Criminal. Los detectives privados, la investigación privada y la inteligencia privada están, pienso que al igual que sus homólogos en el ámbito público, rodeados de un halo no tanto de misterio, sino más bien de exageración, producto muchas veces, como no, de lo que conocemos de ellas gracias a la cultura popular, o lo que así denominamos, básicamente novelas y películas y ahora también series contemporáneas. Hoy en el programa vamos a hablar sobre estos conceptos en el mundo privado, que es nuestro mayor ámbito de actuación, la figura del detective y de sus funciones dentro de la investigación y la inteligencia en este ámbito. Obviamente son términos los tres que están relacionados, siendo el primero el sujeto ejerciente y los posteriores las acciones que realiza, pero que deben ser aclarados. Hace 2 programas, el que publicamos el jueves 19 de enero, el anterior a la entrevista de este pasado jueves, lo dedicamos a explicar y reflexionar sobre los crímenes rituales, se acordará, y si no lo ha escuchado le animamos a hacerlo. Y expongo esto porque igual que allí desmitificamos esa figura del asesinato satánico ritualista, con cruces invertidas y carneros degollados, que más que desmitificar que también la finalidad era exponer una realidad, hoy haremos lo propio aquí. Lo que queremos es, de nuevo, exponer, al menos de manera aproximada, el trabajo real del detective y lo que estos conceptos significan, de nuevo, en el día a día, lejos de esos trabajos acrobáticos propios de Hollywood. No vamos a divagar sobre historias ni personajes de ficción. Vamos a ver las relaciones y diferencias de los tres conceptos para que pueda aproximarse a una realidad, porque aunque en muchas ocasiones se tienen por homólogos y otras como totalmente distintos, con diferencias insalvables, en este caso, como en todo lo que se enfoca en la investigación, de cualquier índole, no debemos descartar taxativamente ningún aspecto. Así que acompáñeme en estos minutos a profundizar sobre estos tres conceptos, que en ocasiones se presentan sesgados, y ya adelantamos con una carga de ampulosidad en el ámbito privado, exagerada y que, por supuesto, puede ser de interés para criminólogos, criminalistas y, claro está, estudiantes de cualquiera de las especialidades. Detectives, investigación e inteligencia privadas. Bienvenido a Zona Criminal. Si nos preguntaran acerca de esta trinidad, que así podríamos considerarla al principio, probablemente la respuesta podría ser algo como que el detective privado es el profesional que lleva a cabo investigaciones e inteligencia privada. Es una definición muy general y que por supuesto debemos matizar. La sistemática que seguiremos será la definición de los términos, su ampliación y matización, y por último, la explicación práctica, obviamente basada en la teoría de todos ellos. En lengua española, la referencia para el análisis definitorio de cualquier término es la Real Academia de la Lengua. En este caso, para los conceptos individualmente analizados, obtenemos que, respecto al término detective, es definido como, y abrimos comillas, ya sabe, policía particular que practica investigaciones reservadas y que, en ocasiones, interviene en los procedimientos judiciales. Cerramos las comillas. El término investigación como acción y efecto de investigar. Y este, a su vez, presenta 3 acepciones. La primera, indagar para descubrir algo. La segunda, indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. La tercera, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Y el término inteligencia, del cual seleccionamos las acepciones que realmente pueden aportar a nuestro propósito, se define como: primero, capacidad de entender o comprender. Segundo, capacidad de resolver problemas. Tercero, conocimiento, comprensión, acto de entender. Cuarto, habilidad, destreza y experiencia. Quinto, trato y correspondencia secreta de 2 o más personas o naciones entre sí. Y sexto, servicio de inteligencia.
Estos serían los términos expuestos, pero hay uno que, por obvio, en ocasiones al analizar el objeto de estudio eliminamos de la ecuación, y de hecho es el único que se repite en los tres, y es el de privado. Efectivamente, y como vamos a ver, este concepto lo cambia todo, y es uno de los términos por los que se hace necesario una especialización en los tres conceptos. Si de nuevo volvemos a la RAE, este término es definido como: primero, que se ejecuta a vista de pocos familiar y domésticamente, sin formalidad ni ceremonia alguna. Segundo, particular y personal de cada individuo. Y tercero, que no es de propiedad pública o estatal, sino que pertenece a particulares. Tal vez piense que la primera acepción no es la más apropiada o que poco tiene que ver con nuestra finalidad, pero verá, según vayamos avanzando, que tiene un sentido. En la definición de los términos, si no hemos profundizado en ellos, es posible que se asemejen a lo que podría entenderse en un primer momento sin matices. Pero, como adelantábamos, debemos comprenderlos en todo su esplendor, tanto teórico como práctico, a la hora de aprenderlos y, sobre todo, aprehenderlos con H intercalada. Si nos centramos ahora en cada uno, empezando por el de detective privado, en este caso en la definición del propio término encontramos conceptos compuestos que debemos analizar y, por supuesto, de nuevo, matizar. El primero de ellos es el de policía particular. Seguramente si es usted estudiante de detective o ha expuesto sus ganas de a ello dedicarse, una de las afirmaciones que más habrá escuchado es la de: pensaba que los detectives privados eran expolicías. Esta afirmación es una mezcla de ignorancia, porque los individuos que no tengan interés, contacto o conocimiento de los detectives privados no tienen por qué saberlo, y lo que podríamos considerar una idea asentada en eso que llaman inconsciente colectivo, o incluso consciente colectivo, probablemente por culpa de la cultura popular. Si echamos la vista atrás a esta cultura popular, sobre todo en cuanto a las filmografías, y siendo cierto que existen obras maestras y tremendamente conocidas, como por ejemplo El halcón maltés, tanto el libro de 1930 como la película, 11 años después, en las cuales el protagonista es simplemente, entrecomillado por supuesto, un detective privado. La mayoría de estas, cuando son protagonizadas por detectives, suelen ser ex policías. Películas taquilleras como El último Boy Scout de 1991 es ilustrativo de esto. En España, por ejemplo, una de las más aclamadas y recomendables películas son las que componen la saga de El Crack, que constaba de la primera, 1981, y la segunda parte, 1983, ampliadas en 2019 al filmarse una precuela de las dos anteriores, dirigidas también por don José Luis García, titulada El Crack 0. Es cierto que, centrándonos en el ejemplo de España, antiguamente, podríamos decir que hasta los años 90, que comenzó lo que podría considerarse un mayor control legislativo de la profesión, sí existía una mayor presencia de expolicías, debido a considerarse un tránsito más normalizado del sector público al privado, al carecer de una legislación restrictiva y una menor especialización del sector y de la profesión. Actualmente todas las profesiones tienden a la especialización y la de detective privado no es una excepción. Así, como de nuevo antiguamente la infidelidad en España era un delito y se utilizaba la misma metodología en un lado, en la parte pública, que en otro, en la parte privada, actualmente los servicios, por ejemplo, empresariales en el ámbito privado, pueden llegar a ser tan específicos que necesitan un conocimiento tremendamente concreto. Para ejemplarizar con otro sector que guarda relación con lo que podríamos catalogar como detectivismo actual, hace 20 años pocos pensarían, estando la policía, que las empresas privadas pudieran tener y debieran tener un departamento única y exclusivamente dedicado a la seguridad informática. Además de todo ello, otro de los aspectos culturales, debido sobre todo a lo ya indicado respecto a las novelas y películas y series, por supuesto, y que es el resultado de la globalización en todos los ámbitos, es la confusión tanto americana como inglesa del propio término. Y es que, así como en países como España, el concepto de detective únicamente existe en el ámbito privado, en otras naciones, pero sobre todo en la primera mencionada, gran productora y distribuidora de cultura popular, el vocablo detective es utilizado y equiparable en el mundo privado, como detective, y público, un detective, como un grado más, un grado jerárquico dentro de la propia policía. Por lo tanto, respecto al primer concepto que compone la definición del término,
Podríamos decir que efectivamente no es precisa ni a día de hoy es real. Los detectives privados no son, de hecho, actualmente, al menos en España, ni siquiera la mayoría o un porcentaje significativo, policías particulares o ex policías, sino profesionales que están altamente especializados para ejercer su función en el mundo privado. Como curiosidad respecto a este término, mencionar que el detective privado de ficción Pepe Carballo, creado por el escritor Manuel Vázquez Montalbán, siempre decía que en el futuro, viendo cómo se encaminaba el mundo, no existirían más que policías privados y que él solo se había adelantado. Estas últimas aseveraciones nos llevan al siguiente concepto a matizar, que es el de la investigación reservada, las investigaciones reservadas. Efectivamente, el detective privado es un profesional dedicado a la investigación. Pero si pregunta a cualquier profesional, probablemente respecto a este concepto, le dirá que son los únicos profesionales habilitados para realizar investigaciones particulares, de nuevo poniendo el foco en España. Y es cierto. Efectivamente, el concepto de investigación es un término general. Existen investigaciones en prácticamente de cualquier índole y en cualquier disciplina, médica, artística, teórica, aplicada. Lo importante, tanto en su comprensión, aplicación como estudio, es el apellido, el adjetivo con el que se concrete. Esto ya lo hablamos en anteriores programas. Por lo tanto, sí, es cierto que las investigaciones llevadas a cabo por un detective son reservadas, incluso secretas, pero lo importante para definirlo profesionalmente es la exclusividad de su ámbito de actuación, es decir, el privado. Y por último, en cuanto a la matización de los conceptos que definen el término, nos encontramos con que, abrimos comillas, en ocasiones interviene en los procesos judiciales, cerramos las comillas, cuando realmente el detective como profesional intervendrá en el proceso judicial del caso que haya investigado, no en ocasiones, sino siempre que sea requerido, y lo hará en calidad de testigo, puesto que podemos deducir que cuando se investiga un hecho, digamos que lo que se busca es convertirse en testigo del mismo, solo que el detective privado como profesional obtiene y aporta pruebas que efectivamente pueden reproducirse en juicio, garantizando la veracidad y convirtiéndose en prueba en sede judicial. Este testimonio se califica en el detective como testifical documentada cualificada. Por lo tanto, la mejor y más técnica definición del concepto de detective privado que podríamos otorgar actualmente sería la de un profesional habilitado y cualificado para llevar a cabo investigaciones en el ámbito privado con valor probatorio en procesos judiciales. Bien, pues aclarado el primer concepto, el de detective privado, vayamos a por los siguientes, los conceptos de investigación e inteligencia privadas, que veremos de manera conjunta y comparada. Puede resultar ciertamente inusual el establecer la investigación privada como un apartado separado del detective privado, pero quería, por un lado, profundizar en la figura profesional y, por otro, en el desempeño profesional también, porque no siempre van de la mano. Por otro lado, la comparación de ambos, investigación e inteligencia, nos hará comprender y tener una visión real, teórica y práctica de ambos constructos. Si los tres términos tienen algo en común, además de compartir el adjetivo de privado, que como decíamos y veremos aquí es fundamental, es que cualquier individuo tiene una idea más o menos clara de lo que pueden significar a todos los niveles. Como acabamos de ver con el de detective privado, los matices son los que marcan la diferencia tanto en la definición como en el entendimiento del concepto, además por supuesto de aspectos como su historia, la evolución de la figura, etc. Y en los dos casos que veremos aquí, obtenemos el mismo punto de partida respecto a la idea preconcebida. Si preguntamos a cualquier sujeto si sabe qué es y cómo definiría el concepto de investigación, muy pocos se quedarían en blanco. De hecho, sería curioso, puesto que cada cual podría optar por acercarlo o definirlo de manera personal, teniendo en cuenta sobre todo su profesión, y sería totalmente válido. Por ejemplo, un policía y un científico tienen muy claro lo que para cada uno significa el concepto de investigar. En este caso probablemente definirían el proceso de la idea con carácter similar, pero no así la finalidad, porque la investigación refiere a un proceso, digamos, de manera general común, para objetivos distintos. Por supuesto, lo mismo pasaría con el término inteligencia aplicado dentro de un contexto investigativo. De hecho, seguramente aquí la definición y las evocaciones del término serían las más fantasiosas,
y hollywoodiense de las tres, aunque es probable que hubiera riña con el de detective privado. Como decíamos, la cultura popular ha influido enormemente en la concepción de ambos términos. Véase, por ejemplo, a los detectives de ficción y a los espías de las películas, que al final, como elementos de representación real, poco tienen que aportar. Más allá del ocio, por supuesto. Comencemos por el concepto de investigación, retomando como referencia base el diccionario de la RAE. Respecto al término investigar, encontramos las tres acepciones vistas: indagar para descubrir algo, indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente, y realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. En este caso, las dos primeras son las que, de manera más acertada, podrían ser el foco de atención, pero no debemos descartar la tercera. De manera general, la primera acepción será la más característica y menos concreta. La segunda, centrada en la investigación, podríamos decir delictiva. En un primer momento, podría pensarse que es una definición enfocada a la policía como actuantes contra delitos, holísticamente hablando, pero no olvidemos que también existen los delitos privados, reducidos, eso sí, aquí en España, a calumnias e injurias. Y la tercera, que tendría una finalidad científica. Pero, ¿por qué nos interesa en este caso la tercera acepción si la investigación privada no es una ciencia? Pues esta nos aporta un dato fundamental. A estas alturas ya sabemos que antes de la práctica debe venir la teoría. Efectivamente, ejercer en este ámbito conlleva unas dosis de trabajo práctico aplicado tremendamente altas, pero no es menos importante tener en cuenta la importancia del aspecto teórico, y de ahí la necesidad de comprender esta tercera acepción. Cuando hablamos de investigación científica, nombramos, o nombra la definición, los conceptos de actividad intelectual, experimento y modo sistemático para, la finalidad, aumentar conocimientos. Realmente esta última idea es el objetivo de cualquier investigación, de cualquier índole, y las tres restantes guardan una relación total, sobre todo la utilización sistemática, con el concepto de metodología. Y esto a nosotros nos parece fundamental. Podemos pensar que la investigación privada es un trabajo que no necesita más que echarse a la calle a investigar, pero esto es un craso error. Toda investigación, toda acción con el fin de indagar para descubrir y así aumentar el conocimiento sobre el hecho, sea de la naturaleza que fuese, necesita imperativamente un estudio y planificación, y estos, para que lleguen a buen puerto, tienen que ser sistémicos, organizados, ergo metodológicos. Y esto también debemos tenerlo muy en cuenta para llevar a cabo una investigación con altas probabilidades de éxito. La planificación metodológica en gran parte de ocasiones es lo que marca la diferencia de la investigación y los profesionales. Para ilustrar esto debemos tener en cuenta la regla, o lo que yo denomino la regla 80-20. Esta, básicamente, se basa en que en el trabajo de investigación que puede catalogarse de calle, de trabajo aplicado, hay un 80% del total que no se va a controlar a priori. Se tiene que actuar dependiendo de las variables que vayan conociéndose, pero que queda un 20% que se refiere a lo que se puede conocer antes de comenzar el trabajo de calle, que sí, debemos controlar totalmente, y que nunca puede descuidarse. Como decimos, ese 20% tiene que estar totalmente controlado, porque en una gran mayoría de investigaciones marca la diferencia. Una formación completa en el sector de la investigación privada debe componerse del análisis de la parte organizativa, metodológica, además por supuesto de la aplicada, pero esto debemos siempre tenerlo en cuenta. No es una ciencia, pero debe aproximarse en método y análisis al enfocar su objetivo. Por lo tanto, podríamos concluir que la investigación es la acción emprendida para aumentar el conocimiento sobre un hecho a través del descubrimiento y la indagación. Una vez concretemos las finalidades u objetivos perseguidos por el tipo de investigación, en nuestro caso privada, la definición puede especificarse. Vayamos ahora a ahondar en el concepto de inteligencia y a cotejarlo, o mejor dicho, analizarlo, junto al de investigación, similitudes y diferencias. Con esto, comenzaremos a comprender cómo abordar cada servicio.
Lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos del concepto inteligencia dentro del contexto de la investigación es probablemente una estructura terminológica que empieza en la CIA y sigue con el KGB, actualmente FSB, y como arquetipos en plural, pues desde el agente 007 hasta Jason Bourne. Sin duda, el imaginario colectivo en este caso, totalmente influido por la cultura del entretenimiento, es tremendamente rica en ejemplos e ilustraciones. Pero aquí no vamos a exponer la historia, ni las acciones conocidas, ni nada de eso sobre ellas. No, lo que vamos a hacer es definir el concepto, explicar sus similitudes y diferencias respecto al de investigación y exponer las características de la inteligencia en el ámbito privado. Porque sí, esto es lo que nos interesa realmente. Volviendo de nuevo a la senda de las definiciones, de las 8 acepciones que el término inteligencia, de su derivada latina, tiene, como hemos visto, 6 son útiles para la comprensión y objetivo que buscamos. Así encontramos de nuevo, primero, capacidad de entender o comprender; segundo, capacidad de resolver problemas; tercero, conocimiento, comprensión, acto de entender; cuarto, habilidad, destreza y experiencia; quinto, trato y correspondencia secreta de 2 o más personas o naciones entre sí; y sexto, servicio de inteligencia. Esta acepción, esta última, es explicada como la organización del Estado que proporciona al Poder Ejecutivo análisis e información para mejorar la toma de decisiones estratégicas orientadas a prevenir o neutralizar amenazas y a defender los intereses nacionales. Una de las acepciones pudiera ser común a ambas. Hablamos de la segunda, capacidad de resolver problemas, tanto en el ámbito de la investigación como en el de la inteligencia. Aquí sí que no existe diferencia entre ámbitos público y privado. El objetivo suele ser resolver un problema, ya sea interviniéndolo, conociéndolo de antemano, etc. A un despacho profesional donde un detective privado siempre se suele acudir con algún problema que desea ser resuelto. Pero hasta aquí las semejanzas más generales. Efectivamente, donde mejor se van a apreciar ambos términos, que aunque distintos no son excluyentes, sino más bien todo lo contrario, complementarios, es en la comparación de su finalidad. La investigación está destinada a la obtención de datos con el fin de aportarlos al solicitante, y la inteligencia podríamos definirla ilustrativamente como la correlación de esos datos para la obtención de nueva información como resultado, y aportarla, por supuesto, al solicitante. En tal caso, tendríamos a bien concretar la investigación como la averiguación de datos no conocidos de manera concreta y la inteligencia como el proceso por el cual se interrelacionan esos datos y se obtiene una nueva información. La investigación como descubrimiento tras indagación y la inteligencia como proceso de correlación. Centrándonos en este último, técnicamente es conocido como ciclo de inteligencia. Siempre que se hace mención a este concepto se suele perder la perspectiva hablando sobre sistemas y procesos grandilocuentes, cuando esta, la inteligencia, su ciclo, su proceso, llámelo como estime oportuno, debe ser siempre lo más simple posible. El objetivo de la inteligencia, su finalidad, ya la sabemos, aportar información válida para resolver un problema. De manera más técnica, apoyar, aportando información no conocida con anterioridad, resultado de la explotación de datos conocidos, la toma de decisiones. El ciclo de inteligencia como proceso sistémico es interesante para comprender cómo ha llegado, cómo se ha transformado un conjunto de datos en información válida. Como indicábamos, al explicar se puede entrar en excéntricas exposiciones procesales, pero aquí, debido a que tenemos un enfoque eminentemente práctico, huiremos de ello. De manera tremendamente sinóptica, lo más embrionario posible, vendría representado el ciclo por 3 constructos, por 3 pasos. El primero, la obtención de datos; el segundo, el procesamiento de esos datos; y el tercero, la obtención de nueva información. Y aquí ya podemos observar lo expuesto anteriormente respecto a ambos conceptos. No son excluyentes, sino complementarios, ya que el primero de los pasos sí se identificaría con el término de investigación, mientras que el segundo y tercero con el de inteligencia. Obviamente, estos 3 pasos deben ser ampliados con el fin de dotar de un proceso profesional el ciclo, exponiendo lo que siempre deberá constar, porque de lo contrario el servicio tiene muchos visos de fracasar. Encontraríamos primero el estudio previo, es decir, la planificación, recuerden ese 20% del que hemos hablado. Segundo, la obtención de datos, la investigación. Tercero, el procesamiento de esos datos, la correlación. Cuarto, la obtención de resultados, la inteligencia pura y dura. 5. Aportar al cliente el aporte de los resultados.
Y sexto, la incorporación al ciclo, es decir, el aumento del conocimiento en ese aspecto concreto. Esto es lo que debe saber poner en práctica cualquier detective privado, cualquier experto en investigación privada. Utilizamos ambos términos puesto que, así como en España la única denominación profesional es como detective privado, en otros países son aceptadas debido a las distintas legislaciones otras terminologías, la más expandida y conocida la de investigador, investigador privado. Si nos damos cuenta y examinamos los 6 puntos, podríamos incluso dividirlos de manera temporal, siendo la primera aplicación los 3 primeros ámbito de la investigación y los últimos coto de la inteligencia. Normalmente, al estudiar el concepto de inteligencia, sobre todo a nivel público, desarrollado académicamente por la conocida comunidad de inteligencia, se aboga por considerar todo dentro del concepto, también la investigación. Nosotros, que también debemos tener en cuenta aspectos técnicos y legales, debemos ser más legales específicos, me refiero, debemos ser más concisos o considerar más matices. Al fin y al cabo, centrándonos en la figura del detective, del investigador privado, siempre realizará labores de investigación, pero no de inteligencia. En ocasiones porque no son necesarias para el objetivo, de hecho incluso contraproducentes, o mejor dicho, no aportarán nada a la resolución del problema o finalidad del servicio, y otras porque no se demandará. Aunque debemos decir que en este caso, aunque no se solicite, muchas veces por desconocimiento, si es beneficioso para los objetivos, es recomendable proceder a generarla. Para terminar y comprender esta explicación y comparación de los conceptos, exponemos 2 simples ejemplos resumidos y ficticios basados en los servicios que podrían llegar a su despacho como profesional. El primer caso consiste en el seguimiento de un individuo para comprobar si tiene un amante, un servicio personal. Se lleva a cabo una planificación del servicio obteniendo los datos que el cliente, la pareja del investigado, proporcione e investigando, por ejemplo, sus redes sociales, ampliando así la información. Una vez planificado y organizado, día, horario, lugar de comienzo, se llevará a cabo un seguimiento del investigado para poder averiguar si efectivamente ha quedado con otra persona. Y una vez finalizado el servicio, entrega el informe y prueba videográfica a su cliente con lo averiguado, ha quedado, no ha quedado, en dónde, qué hizo, etc. Aquí, como ve, no existe nada más que investigación. En el segundo caso, un cliente que produce pienso para ganadería ha visto reducidas sus ventas y sus clientes no le explican por qué no le compran a él, si no ha cambiado ninguno de sus procesos, precios, etc., y desea conocer las causas. Se realizan de nuevo los mismos pasos, se planifica y se obtienen datos, se organiza una vigilancia a uno de sus clientes esperando ver qué camión o quién le suministra el pienso para los animales, y se obtienen los datos derivados de esa vigilancia. Un camión sin rotular es el que le trae el pienso y éste le abona una cantidad en metálico. Se procede a realizar un seguimiento al camión que les lleva hasta una nave industrial también sin rotular. Se procede a corroborar qué negocio está allí afincado y la investigación, como resultado, le aporta que ninguna empresa de esa índole tiene dicha dirección. Es decir, no hay ninguna empresa de la competencia que esté allí ubicada. Con esta información y al ver que los proveedores no pagan por transferencia, podemos deducir, repetimos, deducir, no comprobar, que se trata de una empresa al menos que no cumple los mínimos establecidos. Hasta aquí, todo es investigación. Esto cumpliría con los objetivos o nos llevaría a dar por buenos los objetivos solicitados por el cliente, saber la causa de la bajada de sus ventas, pero podemos aportarle nueva información al respecto generando inteligencia. Si, por ejemplo, tras realizar una aproximación a la empresa, de nuevo planificación e investigación, conseguimos averiguar el precio de la tonelada de pienso, por ejemplo. Con estos datos, si realizamos una vigilancia de los camiones que salen cada día y vuelven a entrar, comenzaremos a tener datos a nuestra disposición, capacidad de almacenaje, número de transportes, etc. A partir de ahí, podremos observar que los camiones salen llenos y vuelven vacíos. Podemos aumentar los datos si realizamos un seguimiento y saber cuánto venden a cada proveedor. Y teniendo en cuenta esto, podremos calcular el precio total de ventas al mes, el gasto que puede suponer en compras, empleados, alquileres y el porcentaje de venta a cada uno de los proveedores. Y toda esta información aportarla a nuestro cliente, pasando así de tener una respuesta a lo solicitado, la causa de
de la bajada de ventas, a añadir una información de alto valor que puede ayudar sobremanera a nuestro cliente. Le estamos aportando un informe bastante completo de una empresa no registrada que le hace la competencia de manera ilegítima, de manera desleal. Y esto es tremendamente difícil de conseguir si no es con estos pasos: investigación e inteligencia. Estos serían los aspectos que debemos conocer y comprender relativos a la diferencia conceptual de ambos términos. Se podría también tener un prisma desde distintas áreas, como la legal, si es lo mismo ejercer en un ámbito que en otro, la metodológica y la técnica, etc. Pero creo que esta aproximación a los términos, a los conceptos, es tremendamente ilustrativa y productiva para los que desean conocer estas diferencias y similitudes. Y ya para concluir este epígrafe nos queda únicamente el término privado, que de hecho es el que marca la diferencia total de los conceptos con sus homólogos públicos. No es lo mismo hablar de investigación e inteligencia privada que pública por diversos motivos, 3 principales. El primero de ellos es la finalidad que persiguen. En el ámbito privado estos están restringidos al ámbito personal, familiar y sobre todo laboral y empresarial. En el ámbito público la investigación se centra en delitos perseguibles de oficio, y la inteligencia en la seguridad nacional, aportar información para salvaguardarla. Esto hace que también la finalidad del cliente sea distinta teniendo en cuenta el ámbito, claro está. En el privado las personas, físicas o jurídicas, tendrán esta categorización, mientras que en el ámbito público los solicitantes o clientes se identifican con instituciones, por ejemplo justicia en la generalidad de la investigación, y defensa respecto a la inteligencia. No quiere decir que la investigación de un delito como puede ser un asesinato no repercuta en individuos privados, por supuesto que sí, en familiares, víctimas y victimarios principalmente, pero se realizan auspiciadas y bajo el control de estas instituciones de carácter público. Esto nos lleva al segundo motivo diferencial y es la utilización de los medios, tanto técnicos como humanos. Normalmente, centrándonos en la investigación, los medios técnicos utilizados están acorde al servicio en ambos ámbitos, pero en el público la capacidad técnica y humana suele ser mucho mayor. Tenga en cuenta que, por ejemplo, un seguimiento realizado por la policía a un solo individuo se lleva a cabo dependiendo de distintos factores, por supuesto, pero como mínimo por 2-3 binomios, 4-8 agentes, con lo que esto significa en vehículos y material, comunicación, grabaciones, etc. Mientras que cuando el seguimiento es realizado en el ámbito privado por un detective, lo normal es llevarlo a cabo de manera individual, o como máximo entre 2 compañeros. Por supuesto que hay servicios de más, pero no son la norma. Y mucho menos la moda. Cuidado, porque esto no significa bajo ningún concepto un mejor o peor servicio en cuanto a la aplicación, en este caso seguimiento. Sin duda, con la experiencia el detective privado desarrolla una conducta a los seguimientos a pie, en vehículo o híbridos como si fuese un equipo completo, cosa que debe elogiarse. Y en este caso, permítame de nuevo centrarme en España, que es lo que más conozco. La profesionalidad y saber hacer de los detectives privados es envidiable y envidiada. Por supuesto, las diferencias radican también en la capacidad de inversión que pueda tener el detective privado, tanto de manera longitudinal, lo que vaya invirtiendo a lo largo del tiempo, como puntual, por cada caso concreto. Lo que está claro es que la disposición de medios en el ámbito público, al no depender de los profesionales que lo llevan a cabo, sino de la empresa más poderosa de cada país, el gobierno, tiene acceso a medios y sobre todo a la capacidad de adquirirlos que pocos tienen en el ámbito privado. No obstante, la aptitud, actitud y desempeño profesional, sobre todo de los medios humanos en el ámbito privado, es no solo gigantesca y digna de admiración, sino supletoria de cualquier incapacidad material. Por lo tanto, para poner un punto y final al análisis de los conceptos, debemos tener en cuenta que la investigación y la inteligencia privadas no son términos sinónimos, pero sí complementarios, siendo longitudinales en su aplicación, seguidos e incluso interrelacionados, y teniendo objetivos concretos dentro de su ámbito, que requieren técnicas y aplicaciones específicas, y por supuesto, no se parecen en nada a las películas. Y hasta aquí el programa de hoy. Esta vez le dejamos en la descripción tanto bibliografía sobre el tema
como las películas reseñadas, por si quisiera verlas. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente Zona Criminal.